Muy bien, en este rápido episodio de Ven, sígueme. Estaremos analizando los capítulos del 1 al 3 del libro de Mosía. Hay cosas en las que quiero que se enfoquen. El ritual es una. Me parece que esto no es una simple anomalía, sino mucho más que un discurso que da el rey Benjamín, sino obtenemos pequeñas ideas sobre lo que podría ser un ritual antiguo. Parece una ceremonia de coronación y quizás también un drama del templo. Algo visto en una asamblea anual donde el rey era entronizado, recoronado. En este caso, una nueva coronación, donde todo se renovaría, nacería de nuevo y se darían nombres y títulos. Donde habría todo esto pasando dentro del templo, donde el templo está enfocado en la creación. También hay un par de palabras aquí en las que quiero que piensen o se enfoquen mientras avanzamos por estos 3 capítulos. Una es siervo o servicio. Notaremos que se menciona varias veces y de cierta manera. Recuerden el contexto que estamos viendo aquí. Es importante entenderlo. Estamos viendo algo que sí es ritual, lo cual me parece casi seguro que lo es. Entonces vemos algo que se hace muchas veces y que podríamos encontrar en otras partes de las Escrituras. Otra palabra que deben buscar es guardado o preservado. Quiero repasar eso también. Lo vemos varias veces. Y eso nos daría una pista sobre los cristianos y Benjamín usando esas palabras como tal vez los primeros cristianos las habrían usado. Pero primero queremos mirar el comienzo del libro de Mosía. Recuerden dónde estamos ahora. Han pasado un par de semanas. Recuerden que estamos en una posición dentro de la línea de tiempo. Si miran el resumen, es del 130 al 124 antes de Cristo. Pasamos cientos de años con pocas páginas en la parte final de las planchas menores. ¿Por qué? Como resumen, por las 116 páginas perdidas. O sea, los 2 registros que se llevaban a la vez. Uno se escribió apenas por falta de espacio. Son las planchas menores. Y tenías a gente escribiendo pocas palabras al final, mientras el rey llevaba las planchas mayores. Y son las planchas mayores las que Mormón estaba narrando y editando. Eso se perdió. La línea de tiempo sería simultánea a lo que pasaba en esos libros. Pero perdemos gran parte de la riqueza y el contexto de cómo comenzamos aquí en el libro de Mosía. Algo que entender es que parte de esas 116 páginas o más era el inicio de Mosía. Así que tenemos muy probablemente, parece que hubo al menos un par de capítulos que eran parte de, que habrían sido la parte final de las 116 páginas. Sabemos eso porque en el manuscrito original, el manuscrito del impresor, este capítulo 1 que tenemos hoy, en realidad fue escrito como el capítulo 3. Y si notan, cuando entramos al libro de Mosía, nos lanzan a un lugar muy abrupto, versículo 1, y ahora no hubo más contención en toda la tierra de Zarahemla. ¿Dónde está la charla sobre la contención? Entre todos los que pertenecen al rey Benjamín, ¿quiénes son? Así que el rey Benjamín tuvo paz continua todo el resto de sus días. Así que no hay contexto para esto de poder ahora estar en un lugar de paz aquí en la tierra de Zarahemla. Parece que hubo mucha contención. Obtenemos fragmentos de eso en el libro de Omni y Palabras de Mormón, donde hablan de cómo Benjamín empuñó la espada y dirigió sus propios ejércitos en batalla contra los nefitas y tal vez incluso mucha contención interna en la tierra de Zarahemla. Recuerden, tienen 2 pueblos diferentes reunidos aquí. Tienen al abuelo Mosía, ¿verdad?,
que dejó la tierra de Nefi con una minoría del grupo de nefitas. El resto se quedó atrás, y probablemente fueron masacrados o esclavizados. Pero se fueron con reliquias del templo del sacerdocio real. Y encontraron Zarahemla usando probablemente la liajona. Y allí conocieron a los mulequitas, que son descendientes de David. Mulec era uno de los hijos del rey Sedequías, el que fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pero el pueblo de Mosía era minoría allí, ¿verdad? Había más mulequitas, tal vez el doble de la cantidad de nefitas que llegaron, y sin embargo, Mosía fue rey. Así que hay muchas cosas que podrían haber sucedido aquí en lo que sería, probablemente en esas 116 páginas, de las que no tenemos contexto al entrar al libro de Mosía. Otra cosa a ver, es que siempre ves en todos los libros de Mormón que editó, ¿verdad?, que narró. Siempre ves un resumen de Mormón, del libro. No tenemos eso con Mosía. Se perdió con las 116 páginas. Lo que tenemos aquí hoy, estos resúmenes de capítulos, son de, quiero decir, 79, pero justo en esa área cuando tuvimos las nuevas escrituras Sud. Así que Bruce R. McConkie, bajo Spencer W. Kimball y otros que los reunieron. Pero siempre hay al inicio de los libros de Mormón un resumen del libro mismo. Aquí nos falta eso. Eso habría sido parte de las 116 páginas. Así que aquí tenemos a Benjamín al final de su vida, preparándose para coronar a uno de sus hijos y reúne a sus 3 hijos aquí en el capítulo 1 y les habla de cosas muy importantes. Primero en el versículo 2 dice, y aconteció que tuvo 3 hijos, y llamó sus nombres Mosía, y Helerum, y Helamán. Y él hizo que fueran enseñados en todo el idioma de sus padres, para que así pudieran llegar a ser hombres de entendimiento y sabiduría, para que pudieran conocer acerca de las profecías que fueron dichas por sus padres. Así, es interesante notar aquí, cuando hablamos sobre el idioma de sus padres, parece ser que lo que él está tratando aquí es egipcio. Recuerden que habría habido una tradición aquí, pues sabemos que las planchas de bronce estaban en egipcio, de aquellos que descendían de José de Egipto, quien gobernó en Egipto. Aquellos que mantuvieron los registros después de José probablemente habrían seguido sus pasos al escribir en egipcio. Es un punto importante. Y él dice que si no fuera por las planchas de bronce, recordando el tiempo en que Nefi usó la espada de Labán contra Labán mismo para obtener las planchas de bronce, que sin las planchas ellos habrían caído en la incredulidad. Y dice aquí en el versículo 4, porque no era posible que nuestro padre Lehi pudiera haber recordado todas estas cosas para haberlas enseñado a sus hijos, a menos que fuera por la ayuda de estas planchas. Así que debían tenerlas, porque habiendo sido enseñado en el idioma de los egipcios, ese es Lehi. Por lo tanto, él podía leer estos grabados y enseñarlos a sus hijos, para que así ellos pudieran enseñarlos a sus hijos. Así, las planchas de bronce están escritas en egipcio, y también los registros que Nefi está escribiendo, que Jacob está escribiendo, todos ellos están escritos en egipcio. Noten que no usamos el término egipcio reformado aquí. Solo lo vemos al final del libro de Mormón, con Mormón y Moroni. Cuando decimos que los registros del libro de Mormón fueron escritos en egipcio reformado, no es así. O al menos no hay registro de ello. Los registros guardados estaban escritos en egipcio. Ese es el único descriptor que tenemos del idioma. Es que estaba en egipcio. Pero hablamos desde que Lehi dejó Egipto hasta el tiempo de Mormón, cerca de 1000 años. Y si alguna vez has vuelto atrás e intentado mirar algo escrito en el año 1000, en inglés, por ejemplo,
que habría sido justo alrededor del tiempo del inglés medio, incluso donde no estás en inglés antiguo, sino en inglés medio con mucho latín. Apenas puedes leerlo. El idioma cambia, incluso con la habilidad de escribir. El lenguaje cambia, especialmente con la falta de imprenta. Y así son Mormón y Moroni quienes terminan escribiendo. Especialmente Mormón, su compilación de registros está en un egipcio reformado. Egipcio. Algo interesante aquí es que él dice que si no tuviéramos las planchas de bronce y los otros registros, seríamos como los lamanitas, sujetos a las tradiciones de sus padres. Para mí este es un punto que es muy similar al jardín de Edén. Recuerden que hablé del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una representación de eso sería la ley, o las escrituras serían los mandamientos de Dios. Y así, mientras Adán y Eva participan del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, participan de la ley, que es la ley menor, ¿verdad? La ley. Lo que significa que sus ojos son abiertos, se les muestra lo que es bueno y lo que es malo, lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Oposición en todo. Y por lo tanto ellos caen, porque no pueden vivir la ley, no perfectamente. Al recibir conocimiento sobre los mandamientos y la naturaleza de Dios y el plan de salvación y lo que se supone que deben hacer, lo que se espera de ellos. ¿Cuál es su potencial? Obviamente caen porque no alcanzan a cumplirlo, como todos. Todos hemos participado del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Elegimos hacerlo. Elegimos caer, ¿no? Elegimos venir a la mortalidad y recibir ese conocimiento. En estos últimos días, con tantas escrituras y tanto conocimiento del Evangelio, somos más responsables, donde mucho se da, mucho se espera. Con los nefitas. Es por eso que siguen cayendo y luego regresan a través del ciclo del orgullo. Y son los lamanitas, a través de su ignorancia, ¿verdad? La ignorancia es felicidad. Que son los recordatorios para los nefitas, debido a las guerras y contiendas de los lamanitas, cómo deben vivir y seguir los mandamientos. Una fuerte oposición. Tienes básicamente ese principio que dice, está bien, quiero dar un paso adelante. Si lo piensas, elegimos hacerlo. Fue el plan del Padre Celestial y Jesucristo en la preexistencia. Que debíamos caer, que debíamos participar del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Cuál habría sido el otro plan? ¿Verdad? Antes de que estuvieran abajo en el jardín de Edén. Una vez que están en el jardín de Edén, todo cambia, porque Lucifer es quien los está tentando a participar de él. Pero antes de eso, antes de que Lucifer pierda en la batalla, la guerra en el cielo, su plan habría sido lo opuesto a eso. No queremos poner conocimiento ahí fuera para ustedes. No queremos darles la responsabilidad de crecer y progresión y llegar a ser. Vamos a limitar donde pueden crecer y estar limitados en su conocimiento y entendimiento. Así no tendrían tanta condenación. Carecen de habilidad para crecer, pero también de juicio. Ese era su argumento. El otro lado dijo, no, necesitan ser capaces de crecer y progresar, y para que ustedes hagan eso, para evitar la condenación, del conocimiento que recibirán en la mortalidad, ya sea conocimiento del Evangelio o saber lo bueno y lo malo, les daremos un Salvador, de modo que puedas tener fe en Él, y ese precio será pagado si decides aceptarlo. Así que al tener las planchas de bronce, cuando Nefi mató a Labán y lo trajo, ¿verdad? En cierto sentido, es como decir que nosotros, para los nefitas, ellos van a participar del conocimiento, el fruto del árbol del bien y del mal. Van a arriesgarse de crecer. Mientras él reúne a sus hijos aquí, decide que va a entregar el
reinado a su hijo Mosía. Recuerden, el padre del rey Benjamín se llama Mosía. Y hasta ahora es de quien hemos leído. ¿Verdad? El que dejó la tierra de Nefi, llevó al pueblo y descubrió el Urim y Tumim en el desierto. Vino a Zarahemla y se hizo rey de Zarahemla. Ese es el abuelo. El hijo del abuelo es aquí el rey Benjamín. Y entonces el rey Benjamín nombra a uno de sus hijos Mosía como su padre. Y Mosía es un nombre curioso, ¿verdad? He visto especialmente hace poco una idea de que el nombre Mosía es una mezcla entre Moisés, ¿verdad? Es como eso, el Mosía original saliendo de la tierra de Nefi en un éxodo a Zarahemla. Es una tipología del éxodo, realmente. Y al mezclar eso con una reforma que se requería, similar a la que tuvo el rey Josías. El problema es que, a mi parecer, es que la reforma del rey Josías tal vez no fue algo positivo. De hecho, pudo haber sido todo lo contrario. Y sabemos gracias a Royal Skousen, quien es el director de Proyecto del Texto del Libro de Mormón y por los textos originales, que José Smith pronunciaba el nombre de Mosía como Mesías. Lo decía como Mesías. Y al avanzar, entrando al capítulo 2, vamos a ver para mí por qué tendría sentido. Recuerden que en hebreo no existen las vocales. Así que es algo que podría haberse escrito exactamente igual en hebreo y pronunciarse diferente para no ser lo mismo. No lo sabemos, pero veremos aquí que, como rey y sacerdote y profeta, Mosía es muy parecido al ungido, ¿verdad? Él sería como un ungido y un tipo del Mesías. Antes del capítulo 2, veamos el versículo 13 del capítulo 1. El rey Benjamín habló de la gente que se reunirá al día siguiente, recibiendo un nombre nuevo. Recuerden, lo que repasa. Piensen en el templo. Piensen en su experiencia en el templo, con los capítulos 1 al 3. Y piensen en el inicio del Génesis, porque es parte del templo. Es liturgia del templo. Eso vio Moisés en el Sinaí, no es historia. Es una visión. Y entonces está centrado en el templo. Él estará en el templo, donde habrá un nuevo convenio, similar a una nueva creación. ¿Qué ocurrirá aquí? Pero da una advertencia. Dice: además, les digo que si este pueblo tan favorecido del Señor cayera en transgresión y se volviera un pueblo inicuo y adúltero, que el Señor los entregará para que así se vuelvan débiles, como sus hermanos, y Él no los preservará más. No entraré en eso, pero veremos la palabra preservar, o guardado, o guardar, varias veces en estos capítulos. Entonces llama a Mosía para ser el siguiente rey. En el versículo 16 dice, le da el encargo de los registros grabados en las planchas de bronce. En egipcio, ¿verdad? Esa es una de las reliquias del templo, ¿verdad? Y también las planchas de Nefi, que serían las planchas pequeñas y las planchas grandes. Y también la espada de Labán, ¿verdad? La espada que representa a José. Y la bola o director, o sea, la liaona. Entonces, estas son las reliquias del templo del sacerdocio real, por así decirlo. Algo que podría haber sido guardado en algo como un arca del convenio. Como dice Don Bradley en las últimas 116 páginas, así estaban cuando José Smith las halló, ¿cierto? En un arca de piedra. Los primeros santos la llamaron arca. Y como el arca del convenio tiene el cuenco de maná y la vara de Aarón en ella, y tiene las tablas de piedra que fueron escritas por la mano de Dios en ella. Algo muy similar aquí, que tienen que anclar su sociedad y su sistema de creencias en estos objetos tangibles que probablemente se guardaban en el templo o al menos en el palacio.
Y así el rey Benjamín le dice a Mosía que envíe una proclamación a la tierra de Zarahemla, para que todos vengan mañana al templo. Ahora, no tenemos mucho contexto de esto. Quizás hubo algo similar que habríamos leído del Mosía original cuando el rey Benjamín fue coronado, que nos daría contexto en esos capítulos perdidos. Pero la demografía aquí es algo extraña, ¿cierto? Porque aparentemente envían una proclamación y todos deben venir de la tierra de Zarahemla al día siguiente al templo. E imaginen lo que están haciendo. Van a traer animales para sacrificar. Están trayendo tiendas masivas, donde podrían tener 10, 20, 30 personas en estas tiendas, ¿verdad? Y se supone que deben hacer todo esto y estar allí mañana. ¿Incluye esto a las otras ciudades en las que después vemos a Alma y a Mulek predicar? ¿Estaban bajo el rey Benjamín y Mosía? ¿Qué tan grande es la tierra de Zarahemla para que todos estén allí al día siguiente? ¿O ya sabían que iban a estar allí, verdad? Que esta era una fiesta, un festival que ocurriría en la asamblea anual de todos modos. Y la proclamación era que Mosía sería el rey, algo así. Pero nos hacemos una idea sobre la cantidad de personas que pudo haber estado allí. Imaginarías que son nefitas y mulequitas, ¿verdad?, reunidos aquí. Y entonces, el rey Benjamín comienza su discurso. La gente llega en sus tiendas, están abiertas. Imaginen algo muy ancho y largo. Una tienda por familia con el frente abierto, ¿verdad? Mirando al templo. Recuerden, Abraham estaba mirando al templo, ¿verdad? Y esto es lo que hacen en Sucot, ¿verdad? O la fiesta de los tabernáculos en otoño, cerca de Yom Kippur, el día de la expiación. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta de las tiendas. Eso significa. Y pasaría lo mismo, vendrían en sus tiendas, representaba el éxodo, y abrirían los frentes y mirarían hacia el templo. De nuevo, esto parece muy ritualista. ¿Tienen una fiesta de los tabernáculos? Tendría sentido si renovaran un convenio cada año. Y este sería un momento especial porque hay un nuevo rey siendo coronado. ¿Qué drama estaría ocurriendo en este momento? Habría pompa, en el sentido de una presentación formal y seguir rituales. El rey Benjamín comienza su discurso aquí, haciendo lo que un rey o un sumo sacerdote haría en el día de la expiación, donde él se exculpa a sí mismo. ¿Verdad? ¿Dónde está? Mostrando sus vestiduras limpias. Dice aquí, que demos gracias al Señor Dios que nos sacó de la tierra de Jerusalén y nos libró de nuestros enemigos, y nombró hombres justos como maestros, hombres justos para ser su rey, quien estableció la paz en la tierra de Zarahemla. Recuerden, toda esa contención, de la que leímos brevemente, ahora es llevada a una posición de paz. Yo sugeriría que, al decir que el rey Benjamín estableció la paz en Zarahemla, es quizás una referencia al término Melquisedec. ¿Verdad? ¿Qué significa? Es rey de justicia, otro título usado. En estos escenarios de drama aquí, creo, sería príncipe de paz. ¿Verdad? Es Melquisedec. Él es el rey, él es el profeta, él es el sacerdote. Y él sería ungido para esas cosas, ¿verdad? Para el sacerdocio y para la posición real. El ungido es el Mesías, o Cristo en griego anglicanizado. Y así Mosía, quien va a ser coronado aquí, coronado, es un Mesías. ¿Verdad? Será ungido sacerdote, probablemente. No lo vemos específicamente. Y profeta, y como el rey. Es un Mesías en ese sentido. Es un tipo de Jesucristo, el Rey de Reyes. Lo veremos aquí. Así que una idea, de nuevo, de cuántas personas hay aquí. Tienen sus tiendas.
No todos pueden oír al rey Benjamín. Así que erigen una torre rápidamente, al parecer, y habla desde la torre. Pero no todos podrán oírlo, ¿verdad? Y repartirán volantes, básicamente con palabras, para que puedan oír, puedan leer lo que él está diciendo. Significa que algunos leen, o las personas que leen, al menos saldrían, tal vez más lejos, hacia la congregación aquí. Y leerían lo que dijo el rey Benjamín. Leemos en el versículo 8, y sucedió que comenzó a hablar a su pueblo desde la torre, y no todos podían oír sus palabras debido a la grandeza de la multitud. Aún así, llegaron en un día. Por lo tanto, hizo que las palabras que habló fueran escritas y enviadas entre aquellos que no estaban bajo el sonido de su voz, para que también pudieran recibir sus palabras. De nuevo, solo logísticamente. Escribir todas sus palabras mientras él habla y luego dárselo a cada familia en cada tienda. Podría ser demasiado, ¿verdad? Luego entrará en cosas que verán, dichas por varios profetas. Y en muchos lugares en los Salmos, que son textos del templo, él dice en el versículo 10, no les he mandado que vengan aquí para que me teman, o para que piensen que yo mismo soy más que un hombre mortal. Así que él se va a insertar en la jerarquía fluida. Eso es crucial para que un profeta lo haga, y un rey en este tipo de drama y presentación. Debe anclarse a algo más grande que él, para que la gente tenga fe en ese rey para poder seguirlo. Y dice, estoy sujeto a enfermedades, elegido por este pueblo y consagrado por mi padre, así que fue ungido para ser gobernante y rey sobre su pueblo. Y él ha sido, esto está en el versículo 11, mantenido y preservado, ahí está de nuevo, por su poder inigualable para servir a ustedes. Con toda la fuerza, mente y fortaleza ya lo han oído, que el Señor me ha concedido. Recibimos palabras que oímos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, creo que en Deuteronomio, ¿verdad? Todo es sobre el amor, los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios con toda tu fuerza, mente y fortaleza, y el segundo es igual, ¿verdad? Amar al prójimo. Sirve a Dios y a tu prójimo. Es una jerarquía fluida lo que representa aquí, y esto sería algo que vendría de las Escrituras y de un drama, en este momento, en una coronación, en una asamblea anual. Pero mantenido y preservado es interesante. No recuerdo la palabra hebrea, pero la palabra hebrea, en Génesis, cuando Adán, quien era un rey, y quien era un sumo sacerdote, y quien era un profeta, se le dice que guarde el jardín, ¿verdad? Que lo guardó y labró el jardín, guardar y labrar. La palabra hebrea usada es la misma, usada para los sacerdotes en el templo mientras pasan por la administración de los ritos allí, lo cual es interesante porque el Edén es un tipo del templo. Es texto del templo, recuérdenlo. Pero la palabra en hebreo para los cristianos, incluso hoy, es Nosrim, que significa guardado o protegido o preservado. Ese era el nombre de los primeros cristianos en hebreo. Entonces, ¿qué estaban guardando? ¿Qué estaban protegiendo? ¿Qué estaban preservando? Era una cierta tradición del templo. ¿Qué tenían? Era el nuevo y sempiterno convenio que Cristo dijo que representaba y que su sangre representaba. Es curioso que tengamos eso aquí, esa idea, ese concepto aquí, muchas veces en esta ceremonia de coronación, en esta asamblea anual, en este drama del templo. ¿Acaso la palabra remite a tiempos antiguos, en la época de Cristo? ¿Remitía a las viejas costumbres, a tradiciones más antiguas? ¿Por eso llamaron a los cristianos los Nosrim? Es bastante interesante aquí. Creo que podemos deducir de esto si vemos esto como un ritual. Y luego se pone en la jerarquía, incluso con quienes son sus seguidores, que son sus súbditos. En el versículo 14, él dice, incluso yo mismo he trabajado con mis propias manos para poder serviros.
y para que no estéis agobiados con impuestos, etc. Y luego se pone en una posición aquí. Esto es para mí una referencia a lo que verías en la guerra en el cielo. En el versículo 15, aunque mi hermano y yo no hemos hecho esto para jactarme. Esto es sobre el orgullo, ¿no? Él está distanciándose del orgullo. Tampoco digo estas cosas para que así pueda acusarles. Si lees acerca de estos dramas del templo y algunos temas del antiguo Oriente Medio, ¿sabes? Se trata del sacrificio. Hay un sacrificio que suele hacerse. Existe. El triunfo del bien sobre el mal. Hay un convenio que se hace. Y quizás incluso una batalla de una guerra en el cielo. ¿Verdad? Lucifer en la vida premortal estaba lleno de orgullo, y eso lo hizo caer. Quería toda la gloria, ¿verdad? Primero, no se pondría en la jerarquía fluida, se negó. Debía estar por encima de todo. En segundo lugar, en el libro de Apocalipsis se le llama el diablo, o el gran acusador. Eso significa diabolos en griego, el acusador. ¿A quién está acusando? Acusa a todos los que eligieron el plan del Salvador, ¿verdad? Que optaron por seguir al Salvador. ¿De qué los estaría acusando? Bueno, piensa en cómo se harían las cosas hoy, ¿verdad? Qué vergüenza, qué vergüenza. Algunos no lo lograrán. Es un buen argumento. Algunos no lo lograrán. Pero es realmente más un argumento sobre la envidia. Es realmente más un argumento sobre la posición, de distinción entre clases, de distinción entre éxitos. Mira, si todos están limitados en un punto, entonces no hay distinción. Y así la acusación sería hecha por los que seguirían a Lucifer, que dirían, hey, queremos salvo Lucifer, que estará por encima de todo. Queremos que todos sean igualados en una jerarquía. No hay jerarquía, todos están igualados, porque nadie puede crecer ni progresar. Pero pierdes la condenación que vendría al cometer errores. Me parece que al hablar de jactancia, orgullo y también de acusaros, no sé, quiero decir solo. De nuevo, mientras pienso en el ritual aquí y veo esto como un drama, como estos ritos de coronación en el templo, me parece que eso podría ser fácilmente un llamado a la guerra en el cielo. Y dice que tengo conciencia limpia entre vosotros. Recordad que el sumo sacerdote, en el día de la expiación, debe ser puro primero. Él y su familia deben purificarse primero. Y debe ser capaz de mostrar eso, antes de que pueda ir y tomar la sangre del sacrificio del buey y la cabra, y purificar los altares, el templo, el arca de la alianza y al pueblo, y la tierra. El primero debe ser purificado. Y de nuevo, en el 16, no deseo jactarme, pues solo he estado en el servicio. Llegaré al servicio en un minuto, al servicio de mi Dios. Así que el servicio tiene mucho que ver con la jerarquía fluida, ¿verdad? Es, ¿dónde te vas a situar? ¿Estás dispuesto a ponerte por debajo de alguien más? ¿O especialmente debajo de Dios? Eso es el servicio. Y luego tenemos la famosa escritura en el versículo 17. He aquí, os digo esto para que aprendáis sabiduría, para que aprendáis que cuando estáis al servicio de vuestros semejantes, solo están en el servicio de su Dios. Muy bien, así que todos tomamos diferentes roles aquí, y un rol sería estar en servicio. Es justo como el rey va a servir a sus súbditos. Y esto para mí es un recuerdo de los cantos del siervo en el libro de Isaías, que también pudo ser ritual, que también pudo ser quizás coronación o asamblea anual, drama del templo quizás. Recuerden que el siervo sufriente es Jesucristo, así que tienen este tema de servicio aquí, o un siervo tal vez. Y dice, mirad, y luego, si yo, que soy su rey, trabajo para serviros, entonces no deberíais trabajar para serviros unos a otros, ¿verdad? De nuevo, la jerarquía fluida. Y esto es sobre coronación, todo sobre el rey aquí. Él dice, y he aquí, también, si yo, a quien llamáis vuestro rey, he pasado sus días en vuestro servicio, y sin embargo, he estado en el servicio de Dios.
¿Merezco algún agradecimiento de ustedes? ¿O cómo deberían agradecer a su Rey Celestial, verdad? De nuevo, recordad que en un drama del templo es probable. Esto no es doctrina, ¿verdad? Pero en un drama del templo es probable. El rey y la reina representarían a los que están en sus tiendas, la congregación, ¿verdad? Los representarían en el drama del templo, y luego se representarían como el rey y la reina temporales. ¿Verdad? Están actuando en cierto sentido en una posición inferior a la que sería el verdadero rey. ¿Verdad? Oh, cómo deberían agradecer a su Rey Celestial, el Rey de Reyes. Quien Benjamín aquí también actuaría como. Recordad que en el antiguo drama del templo israelita sería el rey quien saldría del lugar santo, a través del velo, y nacería de nuevo, ¿verdad? Algo así como un hijo de Dios. Y él representaría, en cierto modo, a Jehová. En ese sentido, ¿verdad? De nuevo, eso es erudición, no doctrina. Eso es erudición, pero parece que eso es lo que sucedió allí, que el rey saldría del lugar santísimo y nacería de Dios, como Jehová bajando a la tierra y naciendo de María. Una vez más, tiene mucho sentido que a Mosía primero y a Mosía segundo se les llame Mesías o Mosía. Más abajo hay más terminología de la creación en el Edén. Dice en el versículo 25. No podéis decir que sois siquiera tanto como el polvo de la tierra. Aunque fuisteis creados del polvo, pero pertenecía a aquel que os creó. Recordad vuestro lugar, que es que sois nada. No sois tan buenos como el polvo, y al mismo tiempo, porque aprendemos esto en el capítulo 1 del libro de Moisés, a la vez sois todo. ¿Verdad? Y la única forma de entender eso es en una jerarquía fluida, porque se extiende por siempre sobre nosotros y por siempre debajo, con suerte. Esa es la idea. Y en el versículo 27, por tanto, como os dije que os había servido, caminando con una conciencia limpia ante Dios, así también en este momento he hecho que os reunáis. Para que yo pueda ser hallado sin culpa, este es lenguaje de sumo sacerdote. Por aquí, y para que vuestra sangre no recaiga sobre mí. ¿Verdad? Es muy similar al día de la expiación y otros ritos del templo. Y luego repasará un poco la economía espiritual y en esta última parte del capítulo empezará a hablar sobre el Salvador específicamente. Y empezará a hablar sobre sobre la doctrina de Cristo. Pero en el contexto de la economía espiritual aquí, en el versículo 34, él dice, no hay muchos, salvo vuestros niños, que no hayan sido enseñados sobre esto. Pero ¿qué sabe que sois eternamente deudores ante vuestro Padre Celestial, de darle todo lo que tenéis y sois? Así que de nuevo hablando de cómo a través del sacrificio de Jesucristo, a través de la creación, incluso el hecho de existir, en la economía espiritual, nunca llegaremos allí por nuestras obras. Eso no significa que las obras no importen. Veremos que son muy importantes. Son todo sobre en quién nos convertimos. Pero nunca podemos pagar el precio para llegar a donde necesitamos ir y para continuar progresando sin el pago que se hizo. ¿Cierto? Es como los 5 talentos, los 2 talentos, el talento, de la parábola de los talentos, ¿cierto? Que son monedas. Es una inversión, es economía espiritual. Y a algunos de nosotros se nos da más, a algunos se nos da una cantidad media, a algunos se nos da casi nada. En cuanto a dones espirituales, en cuanto a oportunidad, en cuanto a conocimiento, en cuanto a cualquier tipo de activo espiritual que tendríamos. Pero eso no importa en una jerarquía fluida. Nada importa. Todo lo que importa es, ¿eres capaz de tomar eso y crecer con ello al siguiente nivel? Porque algunas personas están más arriba que nosotros, algunos más abajo, pero todos finalmente tenemos el mismo potencial. Pero para entender ese potencial, debemos entender que en la economía espiritual no podemos llegar allí solo por mérito. No funciona. Para avanzar hacia algo, tienes que tener una idea de, puedo dar un paso hacia esto. Tengo una visión de dónde está el siguiente paso. Está fuera de ti mismo.
Y eso para mí es la religión y la adoración. Debes tener fe de que puedo salir de mí mismo. Debo tener fe en otro lugar, no solo en mi mérito, no solo en mis acciones. De hecho, quienes creen que es solo mérito y acciones, a menudo no creen que tengas albedrío. Es solo biología, son tus células, las que determinan las decisiones. Así que en la economía espiritual, desde la creación donde somos creados, espíritus, cuerpos, nuestros seres, y desde el pago que fue hecho a través del sacrificio de Jesucristo, siempre estaremos en deuda con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo, siempre, y queremos que sea así. Queremos que sea así porque esa deuda es parte de nuestra adoración, ¿verdad? Y es parte de por qué tenemos fe en algo más grande que nosotros, que nos ama y pagó una deuda eterna por nosotros. Si quitáramos eso, entonces quitamos la capacidad de tener fe en algo más si la deuda se fuera. Termina el capítulo con una advertencia sobre nuestras obras y decisiones, que son esenciales porque así nos convertimos en el Salvador. Por tanto, si no se arrepiente y niega ser enemigo de Dios, alguien que ha transgredido las demandas de la justicia divina despiertan su alma inmortal a un sentido vivo de su propia culpa, lo cual le hace encogerse de la presencia del Señor y llena su pecho de culpa, dolor y angustia, que es como un fuego que no se apaga, ¿cierto? Y la misericordia no reclama a ese hombre. Por tanto, su destino es soportar un interminable tormento. ¿Verdad? En otras palabras, debemos ser perdonados, debemos poder arrepentirnos. Todos cometeremos errores, pero necesitamos la doctrina de Cristo. Necesitamos eso, y eso es lo que va a tratar aquí, en el próximo capítulo. Así que aquí en el capítulo 3 comienza diciendo que ha sido visitado por un ángel. En el versículo 2 dice, las cosas que os diré me son hechas saber por un ángel de Dios. ¿Qué cosas? Las cosas sobre Cristo. Las cosas sobre la doctrina de Cristo que repasará. Y el ángel le dijo, despierta. Y desperté, y vi que estaba frente a mí. Es una escena común, ¿verdad? Piensa en José Smith con Moroni. Piensa en Adán, ¿verdad? Piensa en Jacob. A menudo existe esta idea del sueño que acompaña al convenio. Piensa en Pedro, Santiago y Juan en Getsemaní. Cuando se realiza el acto del convenio, ¿cierto? Están dormidos. Es extraño, pero siempre hay ese vínculo de convenio. No siempre, pero a menudo. Un acoplamiento de dormir y despertar con la idea de convenio. Así que cuando ves eso, cuando ves el sueño en un lugar, ¿por qué escribirían eso o despertar? Piensa en el pacto. Es como cuando ves el término este día. Eso se asocia a menudo con el lenguaje del convenio. Y él habla sobre el Salvador cuyo tiempo se acerca pronto. Y que él reina, ¿verdad? Es el Rey de Reyes, el Rey Celestial que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y que él bajará desde el cielo. Aquí nos adentramos en la doctrina de Cristo. Entre los hijos de los hombres, o sea, en nuestro medio, ¿verdad? Es parte de la condescendencia divina. Y habitará en un tabernáculo, un cuerpo físico, de arcilla, y saldrá a caminar entre los hombres. Y luego dice algunas cosas que leemos muy específicamente en algunas palabras mesiánicas de Isaías. Y habla de obrar milagros por los enfermos, los que han muerto, los cojos y los ciegos, los sordos y toda clase de enfermedades. Eso también está en Isaías. ¿Por qué menciona eso justo aquí en esta coronación? Él no solo está pensando en lo que debe decir, ¿cierto? Mike y Juan le están indicando ciertas cosas que serán dichas. Y él se está centrando aquí en la doctrina de Cristo. Eso encajaría perfectamente con un drama del templo y una coronación. Y hablando del Salvador, dice que sufrirá tentaciones, dolor, hambre, sed y fatiga. Más de lo que un hombre puede sufrir, excepto hasta la muerte. Pues he aquí, la sangre brota de cada poro. Creo que eso lo encontramos en Lucas. Creo que nos lo dicen.
Es importante entenderlo, ¿verdad? Eso es Getsemaní, el lagar de aceite o de vino. Esa es la sangre de Jesucristo, la carga de lo que estaba cargando. Ese es el vino o el agua que recibimos durante la Santa Cena. Por cierto, mucho de lo que dice el rey Benjamín tiene que ver con la Santa Cena, con el cuerpo, la condescendencia de Dios y con esa sangre que brota de cada poro y será llamado, este es el versículo 8, será llamado Jesucristo. ¿Cómo lo llamará Jesucristo? Hablamos de 120 años antes de que nazca. Bueno, otra vez, ¿qué es Jesús? ¿De dónde proviene la palabra Jesús? Jesús viene de lo que en inglés llamamos Josué. En hebreo es Yeshua. ¿Cierto? Por lo tanto, María, su madre, lo llamó Yeshua, no Jesús. ¿Y qué significa Yeshua? Esencialmente, significa Salvador. ¿Y qué quiere decir Cristo? El ungido. Entonces Jesucristo significa y será llamado. Podríamos verlo así. Será llamado el Salvador ungido. Obtenemos la unción por ser un rey y de ser un sacerdote, ¿verdad? Cristo es el nuevo Melquisedec, restaurando el sacerdocio de Melquisedec y las ordenanzas del templo, y todas las cosas que se centran en la doctrina de Cristo. Y recibe otro título muy importante. Hemos hablado mucho en este podcast sobre el Hijo de Dios, ¿verdad? Acabamos de repasar cómo va a descender a la mortalidad con un cuerpo al nacer y sufrir. Eso es lo que significa el Hijo de Dios. En cierto sentido significa el Hijo de María o el Hijo de una mujer. Y el Padre del cielo y la tierra es otro título. Así que Él es también el Padre en el sentido de que es un título, es un significado, es un papel. Al igual que cuando alguien es coronado, estoy seguro de que mientras Benjamín coronando, su hijo Mosía, pudo haber habido muchos títulos que le habrían dado. Verías eso hoy con la realeza, ¿verdad? Porque cada uno tiene un significado. Puedes gobernar lugares, pero tienen historia y un significado. Es lo mismo aquí. ¿Verdad? Consejero, príncipe de paz, el nuevo Melquisedec, rey de justicia, el Dios fuerte, el eterno. ¿Verdad? Aquí tenemos el Padre del cielo y la tierra. Es un título. El creador de todo desde el inicio. Y luego dice, y su madre será llamada María. De nuevo, estamos a 120 años antes del tiempo de Cristo. María en hebreo es Miriam, ¿verdad? El mismo nombre que tenemos de la hermana de Moisés. Y esencialmente es una forma de decir mujer, ¿cierto? Significa mujer. Podemos verlo también como, ya sabes que probablemente ese era su nombre. Y él será nacido de una mujer. Él será como nosotros, descenderá a nosotros. Y en el versículo 9, Él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, incluso por medio de la fe. ¿Verdad? Esta es la única forma de tener fe en algo. No es solo un pago. Es, ya sabes, el primer principio del Evangelio, la fe. Y es la única manera, al condescender Él y tener la caridad y amor, gracia y misericordia por nosotros que Él tuvo y tiene. Es la única forma de crecer para tener fe en Él. Eso hace que todo funcione. Y lo azotarán, dirán que tiene un demonio, y luego nos dice aquí que será crucificado. Creo que probablemente, si no tuviéramos las ediciones y lo perdido en el Antiguo Testamento, habríamos oído lo mismo, que sería crucificado. Y luego rápidamente aquí, tal como vamos a ver, bueno, ten en cuenta al leer esto, cuando lleguemos a Abinadí y al rey Noé. Lo que realmente obtenemos de Mormón es una comparación entre el rey Benjamín por un lado y el rey Noé por el otro. ¿Cierto? Así que veremos eso cuando lleguemos a Abinadí, porque podremos retomar lo que estamos repasando ahora con el rey Benjamín. Y hay paralelos que son específicamente
incluidos por Mormón en la narrativa, para que entendamos cómo contrastar a estos dos y comprender los principios que están sucediendo y la diferencia entre seguir esos principios y no seguirlos. Pero habla de la ley de Moisés, igual que el rey Noé y sus sacerdotes. Y dice en el versículo 14, ¿y qué hace la ley? Te señala hacia adelante, hacia señales y maravillas y tipos y sombras que miran hacia Jesucristo. Para eso sirve la ley. Pero endurecieron sus corazones sin entender que la ley de Moisés no vale nada, salvo por la expiación de su sangre. Podemos ver la ley de Moisés como algo cumplido o simplemente como la ley o los preceptos, ¿verdad? No importa que sigamos los mandamientos hoy, seguir lo que está en las Escrituras no significa nada. No tiene sentido si no es por la sangre expiatoria, ¿verdad? Y la fe en esa expiación. No nos sirven de nada por mérito propio. Las obras por sí solas no nos sirven. No nos ayudan a cumplir nuestro potencial. Y luego, por otro lado, la misericordia por sí sola o la gracia por sí sola, sin obras, como nos dicen, está muerta, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. Debes tener ambas y obtendremos, especialmente con Abinadí, obtenemos un esquema muy claro sobre esta diferencia entre la fe y la gracia por un lado y las obras, los mandamientos y el juicio por el otro. Y eso es de lo que trata el libro de Mormón. Es un testimonio más de Jesucristo. Y comprender que necesitamos eso adicional, debemos tener esa fe en Él, en esa doctrina. Debemos comer del fruto del árbol de la vida. Es la doctrina de Cristo. Tomar solo del árbol del conocimiento del bien y del mal no bastará. No ayuda. Nos condena. Y aquí en 24 dice el Señor, se alzarán como un testimonio brillante contra este pueblo. Esas son las palabras del Evangelio y las palabras de Benjamín. Por lo cual serán juzgados cada hombre según sus obras, siendo buenas o malas, ¿verdad? Por supuesto, somos juzgados por nuestras obras. Son importantes. No podemos alcanzarlo solo con nuestras obras. Debemos ser capaces de tener fe y apoyarnos, tener confianza en la expiación de Cristo. Hasta la próxima.